Alia descendió lentamente de la lanzadera diplomática, envuelta en su manto blanco y rígido, bordado con los símbolos solares de Talcar. En sus ojos dorados vibraba un temor oculto, uno que ninguna guerrera de su linaje reconocería en voz alta. Bajo sus botas de cerámica se extendía un muelle metálico, oxidado por una sustancia que a ella le parecía inconcebible, el mar. El agua. Tan vasta, tan viva, tan peligrosa. El mar se estiraba más allá del horizonte, como si quisiera tragarlo todo. Las olas rompían contra las piedras con una furia indomable, y ese sonido, ese retumbar líquido, hacía que su corazón latiera con violencia. Talcar era roca, viento y calor. Un océano como este era una abominación ancestral, un recuerdo de catástrofes olvidadas. Alia respiró hondo, intentando dominar la opresión en su pecho. No debía mostrar debilidad. Era una enviada directa del Consejo Solar, y su misión era clara: observar la base científica establecida por los humanos en Aequor Prime y entregar los nuevos términos de cooperación. Nada más. Nada personal. Nada que pudiera afectarla. Pero entonces lo vio. Estaba solo, de pie sobre un risco que se alzaba unos 50 metros por encima del mar. Su figura era delgada pero firme, y el sol poniente pintaba su piel con tonos dorados. Llevaba una camiseta sin mangas, los brazos cruzados detrás de la nuca, y parecía hablarle al viento. A sus pies, el abismo azul oscuro rugía con fuerza. Sin decir una palabra, el humano retrocedió un par de pasos, y saltó. Alia ahogó un grito. Su instinto fue correr hacia el borde del muelle, pero se detuvo antes de dar un paso. ¿Qué sentido tenía? El mar lo había reclamado. El cuerpo se hundiría en lo profundo, donde la oscuridad acechaba. Así morían los imprudentes. Así terminaban los que desafiaban la furia de lo líquido. Sin embargo, segundos después, una figura emergió. Él salió del agua como si hubiese nacido de ella. Su cabello mojado le caía sobre la frente, los hombros brillaban bajo la luz y su sonrisa era imposible. Sonreía como si acabara de vencer a un dios. Como si el mar fuera suyo. Alia lo observó en silencio, paralizada. En su interior, algo se movía, como una corriente desconocida. ¿Cómo podía estar vivo? ¿Cómo podía nadar en esa masa letal como si fuera aire? Los minutos pasaron. Él nadó hasta unas rocas cercanas, trepó con facilidad y caminó sin prisa por el borde hasta una escalera de servicio. Luego la vio. Sus ojos se cruzaron. Él no dijo nada, pero sus cejas se alzaron ligeramente, como si su presencia no fuera una sorpresa. Incluso desde la distancia, Alia sintió una especie de electricidad recorrer su espina dorsal. Ella dio un paso atrás. El contacto visual duró menos de un segundo, pero fue suficiente para que su respiración se agitara. Había algo en ese humano. Algo que su entrenamiento no había anticipado. Algo que su planeta seco y su lógica de piedra no podían clasificar. Y ese algo la inquietó. ¿Se encuentra bien, embajadora?, le preguntó un oficial de escolta, al notar su palidez. Alia no respondió. Solo se volvió, con el rostro serio, y avanzó hacia la base. Pero no dejaba de pensar en lo que había presenciado. No podía olvidar la manera en que él se fundía con el agua. El mar lo abrazaba, y él respondía con ternura. Ella lo temía, y él lo amaba. Por primera vez en su vida, Alia sintió que su mundo no bastaba para explicarlo todo. Y sin saberlo, acababa de comenzar a ahogarse. Pero no en el agua, sino en él. La base humana de Aequor Prime flotaba sobre una plataforma semisumergida anclada a una dorsal oceánica. Desde sus ventanales circulares, Alia observaba cada día ese mar que parecía nunca dormir. Azul profundo, cambiante, peligroso. Sus manos siempre estaban frías. No por el clima, sino por la constante sensación de estar vigilada por algo inmenso, sin rostro, que rugía bajo sus pies metálicos. Las noches eran peores. Los humanos parecían indiferentes, cómodos incluso. Reían, nadaban, mojaban su cabello con agua salada sin miedo. Era como si el océano fuera parte de ellos. Para Alia, esa idea era absurda. ¿Cómo podía uno confiar en un cuerpo que no tiene forma fija? ¿Cómo vivir sabiendo que un simple fallo de presión podía arrastrarte a las fauces de criaturas sin nombre? Y, sin embargo, ella volvió al muelle. No una vez. Varias. Como si su cuerpo recordara lo que sus pensamientos se empeñaban en olvidar, los ojos del humano que saltó. La forma en que emergió, la calma que lo rodeaba, la ligereza con la que aceptaba el abismo. Una tarde,
mientras revisaba informes con los científicos encargados de la vigilancia marina, oyó una voz detrás de ella. Tranquila. Masculina. Cercana. Pensé que los de Talcar no miraban el agua tanto tiempo. Dicen que los vuelve locos. Alia giró lentamente. Era él. El mismo humano que saltó desde el risco. Llevaba un uniforme de piloto desabrochado en la parte superior, dejando ver el inicio de un tatuaje tribal que ascendía desde su clavícula. Sus ojos eran de un color entre el verde y el ámbar, vivos, fijos en los suyos con una intensidad desarmante. No me vuelve loca, respondió ella, erguida. Solo me intriga. Él sonrió. Eso es lo mismo, en este planeta. ¿Quién eres? Preguntó, aún sin moverse. Elías. Piloto de exploración subacuática. Nacido en Novaterra, criado por el mar, hizo una leve reverencia con una burla apenas contenida. ¿Y tú? ¿Sacerdotisa del desierto? Ella no cayó en la provocación. Embajadora de relaciones interplanetarias. Y no me gustan los juegos, Elías. Él dio un paso más cerca. Yo tampoco juego, Alia. ¿Te gustaría probar? ¿Probar qué? Sumergirte. La palabra la golpeó como una corriente fría. ¿Tú me estás invitando a nadar? Claro. ¿Qué otra cosa se puede hacer en Aequor? Su sonrisa era leve, pero su mirada tenía algo más. No te ofrezco un paseo, te ofrezco comprender. El mar no es enemigo. Solo espera que lo conozcas. Para mí, el mar es muerte líquida, respondió ella, tajante. Y para mí, tu planeta es una tumba en llamas. Supongo que estamos a mano. Quedaron en silencio. Ella no supo qué decir. Todo su entrenamiento, todos sus discursos, sus protocolos, nada la había preparado para una conversación así. Ven mañana al muelle, al atardecer, dijo él antes de marcharse. Yo llevaré 2 respiradores. Solo tienes que decidir si te atreves a mirar el abismo, desde adentro. La noche fue larga. Alia no durmió. El día siguiente pasó con lentitud insoportable. Revisó datos, atendió informes, ignoró los mensajes que llegaban de Talcar. Pero en su mente solo resonaba la invitación. Y cuando el sol empezó a descender, su cuerpo se movió por sí solo. El muelle estaba desierto, excepto por él. Elías esperaba descalzo, sentado en el borde con las piernas colgando sobre el mar. Junto a él, 2 trajes delgados, adaptables, y 2 respiradores. La luz dorada del ocaso bañaba su perfil. Pensé que no vendrías, dijo sin girarse. Yo también. Ella se detuvo a unos pasos. Su corazón golpeaba tan fuerte que le dolía. El ruido del agua, del viento, de sus propios latidos, todo era demasiado. ¿Por qué lo haces? Preguntó en voz baja. ¿Por qué desafías al agua como si te perteneciera? Porque no me pertenece. Y yo tampoco le pertenezco. Solo nos entendemos. Me soporta. Yo la respeto. Eso es todo. Alia bajó la vista. No podía explicar por qué estaba allí. Solo sabía que lo estaba. Dio un paso más. Luego otro. Elías se puso de pie. Tranquila. Solo flotaremos. No iremos profundo. Solo, déjate llevar. Si confías en mí, el agua te abrazará. Ella no sabía si confiaba en él. Pero quería hacerlo. Dejó caer su capa. Él no la miró con morbo. Solo le ofreció la mano. Ella la tomó. Ambos se colocaron los trajes, y cuando Elías activó el respirador sobre su rostro, Alia lo imitó con manos temblorosas. Se acercaron al borde. El agua debajo de ellos era negra. A la cuenta de 3, dijo él. 3. 1. Ella cerró los ojos. 2. Contuvo el aliento. 3. Y saltaron. La sensación fue indescriptible. Su cuerpo se hundió como una lanza, luego flotó, luego se sostuvo. El agua la envolvía, la tocaba sin aplastarla, la dejaba respirar. Se sentía ligera, suspendida. Y cuando abrió los ojos, vio miles de luces. Criaturas brillantes danzaban bajo ellos. Parecía un cielo estelar invertido. Y allí estaba Elías. A su lado. Sosteniéndola con una mano, guiándola con la otra. Sus ojos se encontraron bajo el agua, y algo cambió. El miedo no desapareció, pero dejó de dominarla. Emergieron juntos minutos después. Alia jadeaba, pero sonreía. Nunca había sonreído así. Él la miró en silencio. Y entonces la besó. Fue breve, suave, salado. Y ella,
no se apartó. El mar ya no era su enemigo. Ahora era parte de su historia. La noche era espesa sobre Aequor Prime. El cielo estaba cubierto por una capa de nubes negras que se deslizaban como bestias silenciosas. No se veían estrellas. Solo el rugido lejano del mar, más violento que de costumbre, golpeaba la base flotante con oleadas impredecibles. Alia se encontraba en la sala de mando, sola, repasando las transmisiones diplomáticas recibidas en las últimas horas. Algunas eran rutinarias. Otras, inquietantes. En varias zonas del Océano Sur se habían reportado interferencias en los sensores de vigilancia. Navegaciones no identificadas. Señales codificadas con antiguos protocolos piratas. Piratas. Una palabra que resonaba más en los archivos históricos que en la realidad actual. Pero en Aequor Prime, los mitos parecían tener el mal hábito de hacerse carne. Cuando la alarma estalló, no fue como ella imaginaba. No hubo gritos. Solo una voz seca y robótica que repitió con frialdad: perímetro comprometido. Intrusión múltiple. Coordenadas 09 Delta. Protocolo de emergencia iniciado. Alia corrió. En el corredor principal, se encontró con Elías. Llevaba el uniforme medio desabrochado, los ojos alerta, y un rifle de pulso en la espalda. ¿Sabes lo que es?, preguntó ella mientras activaba la pantalla táctica de su comunicador. No son pescadores, dijo Elías, sin humor. Son Quarnak. Asaltantes de archipiélagos hundidos. Creía que habían sido eliminados hace años. Y vienen por nosotros. Él la miró un segundo demasiado largo. No. Vienen por mí. Elisa corrió a la bahía de descenso sin esperar más explicaciones. Alia lo siguió. Desde la pasarela superior, observaron cómo sombras se alzaban desde el agua. No eran naves completas. Eran módulos anfibios, cubiertos de placas vivas, diseñados para moverse como bestias marinas. Criaturas con espinas metálicas y tentáculos mecánicos trepaban por las plataformas inferiores, desactivando sensores con descargas cortas y certeras. La base estaba siendo desmantelada, pieza por pieza. El fuego cruzado comenzó antes de que Alia pudiera dar la orden de evacuación. 2 soldados fueron arrastrados por una explosión hidráulica. Otro, simplemente desapareció bajo una nube de burbujas carmesí. Atrás. Todos al núcleo central. Ordenó ella, desenvainando su arma de energía. Pero cuando giró, Elías ya no estaba. Él ya se había lanzado al agua. Sin blindaje. Sin apoyo. Solo su cuerpo y una daga en la mano. «Está loco», gritó uno de los técnicos. Alia no pensó. Tomó su respirador, se calzó las aletas, y lo siguió. El mundo bajo la superficie era un caos. Luces de plasma parpadeaban entre columnas de vapor. Las criaturas biotecnológicas rugían bajo el agua, desplegando lanzas perforantes. Pero allí, en medio del infierno líquido, Elías era un rayo. Se movía con precisión brutal, golpeando con la daga y esquivando como si bailara con los mismos demonios del mar. Ella intentó alcanzarlo, pero una criatura serpentina la atrapó por la pierna. La arrastró con violencia hacia el fondo. Su mente gritaba, su corazón latía desbocado, el pánico empezaba a treparle por la garganta. Hasta que una explosión de luz atravesó la oscuridad. La criatura soltó su pierna. Alia se dio vuelta y vio a Elías flotando sobre ella, sangrando del hombro, con una expresión que no había visto jamás. Una furia ancestral. Una promesa silenciosa. La tomó del brazo y la empujó hacia la superficie. Emergieron jadeando. Ambos cubiertos de sangre, sal y lodo. Alia se sujetó a la estructura exterior de la base mientras Elías se desplomaba a su lado. «Tienes que evacuar, ahora», dijo él con voz entrecortada. «Calla. Estás herido. No puedes. No me importa. Tú eres la prioridad. Ellos vienen por mí». Alia rasgó el traje de Elías y presionó sobre la herida abierta. Era profunda. La sangre salía con lentitud pero sin detenerse. Tenía que cerrarla. «No pienso dejarte. Me da igual el protocolo. No te vas a morir hoy. No vas a dejarme con este océano de mierda sin ti». Él alzó la mano con esfuerzo y le tocó la mejilla. «Nunca imaginé que alguien como tú vendría por mí». «Pues ya puedes empezar a imaginarlo», susurró ella. Lo llevó arrastrando hacia la bahía médica mientras las sirenas aún aullaban en la distancia. Los refuerzos estaban en camino, pero no llegarían pronto. Elías cayó inconsciente en sus brazos justo cuando llegaron a la cápsula de estabilización.
La sangre continuaba fluyendo, roja como el crepúsculo que caía tras la tormenta. Y mientras el océano se tragaba los restos de la batalla, Alia se quedó a su lado, sosteniéndole la mano dentro del domo médico. Ya no era solo una embajadora. Ya no era solo una mujer del desierto. Ahora, era su refugio. Y estaba dispuesta a luchar por él hasta la última gota de agua en ese planeta maldito. La superficie del océano estaba en calma. Demasiado calma. Desde lo alto de la torre de comunicaciones, Alia contemplaba el horizonte con los brazos cruzados y los labios apretados. La luz del amanecer se reflejaba sobre el agua como una hoja de metal pulido. Pero bajo esa serenidad aparente, ella sabía que algo se estaba gestando. Algo que venía no de los piratas, ni del mar, sino de su propio mundo. Talcar había respondido. El mensaje codificado había llegado durante la madrugada. Lo había abierto sola, en su cámara de mando, con el rostro aún mojado de sudor tras una pesadilla donde veía a Elías desaparecer en las profundidades sin que pudiera alcanzarlo. El contenido del mensaje la dejó inmóvil. El Consejo Solar exigía su cooperación inmediata en la captura y entrega de Elías Rodríguez, considerado ahora activo humano no autorizado, sospechoso de haber robado información sobre rutas subacuáticas y estructuras geotérmicas estratégicas. Se le acusaba de espionaje, de poner en riesgo el tratado interplanetario. Y lo más cruel de todo era el protocolo que se le asignaba a Alia: entregar personalmente al sujeto identificado, activar el bloqueo cerebral y sellar la cápsula de transporte hasta que llegara a Talcar, donde sería interrogado y muy probablemente, ejecutado. Ella leyó el mensaje 3 veces. Luego una cuarta. Después se quedó mirando el vacío. No había error. No había apelación. Elías debía ser traicionado. Por ella. Y eso, no iba a pasar. Apagó el comunicador. Eliminó los registros. Borró el protocolo. Después respiró hondo y salió sin decir una palabra. Horas después, entró al área médica donde Elías descansaba. Su cuerpo estaba vendado, cubierto de sensores, sostenido por un campo regenerativo. Pero sus ojos estaban abiertos. Había despertado. Ella se detuvo frente a él. ¿Sabías que vendrían por ti? Elías asintió lentamente. Lo sabía desde que abrí aquella compuerta que no debía abrir. Vi cosas. Rutas secretas. Protocolos militares. No podía ignorarlo. Pero tampoco podía mirar a otro lado. Alia se sentó a su lado, sin mirarlo directamente. El consejo me ordenó entregarte. Él no reaccionó. Solo respiró hondo. ¿Y lo harás? Ella lo miró, finalmente. Sus ojos ya no tenían el mismo brillo que cuando llegó a Ecor Prime. Ahora eran más oscuros. Más humanos. Rompí el mensaje. Y borré las órdenes. Entonces ahora te buscan a ti también. Eso no me importa. Elías la observó en silencio. Por primera vez, sus dedos buscaron los de ella, entrelazándolos con suavidad. No había urgencia, ni miedo. Solo una certeza silenciosa, inevitable. Van a enviar una cápsula de recuperación. Una patrulla. Vendrán por ti con armas legales y con razones. Y con condena sin juicio, añadió ella. Tienes que huir, Alia. No arriesgues tu futuro por alguien como yo. Tú ya eres mi futuro. Elías tragó saliva con dificultad. Su voz bajó a un susurro. Entonces, ¿qué haremos? Nos iremos. ¿Cómo? Debajo del agua. Él la miró como si hablara en otro idioma. En el fondo del océano hay túneles abandonados. Están sellados, pero conozco un acceso. Yo los usaba para escapar cuando no quería que los drones me siguieran. ¿Vas a esconderte en ruinas submarinas? Voy a salvarnos en ruinas submarinas. No hubo más discusión. Esa noche, mientras los motores orbitales de la cápsula de captura descendían sobre Ecor, Alia falsificó una falla estructural en la base. Cortó los enlaces de rastreo. Envió una última señal diplomática con coordenadas falsas. Y cuando todo estuvo listo, empacó solo lo esencial: 2 respiradores, un purificador de presión, y las coordenadas hacia la grieta Sumurian. Elías apenas podía caminar, pero se sostenía en ella. Nadaron entre corrientes frías, entre columnas de piedra olvidadas y estructuras corroídas por el tiempo. Más de una vez, Alia sintió que el corazón se le salía del pecho. No por miedo, sino por la certeza de que no había vuelta atrás. La entrada al túnel era una abertura estrecha entre 2 formaciones de coral muerto. Al ingresar, la oscuridad era total. Solo sus linternas submarinas les permitían avanzar.
Cuando llegaron a una cámara sellada, Elías activó un viejo código biométrico. La puerta se abrió. Dentro, el silencio era absoluto. Un antiguo puesto de investigación, abandonado desde la primera era de colonización. Cápsulas, módulos, refugios herméticos. Una nueva casa. Alia selló la puerta tras de sí. Dejó que el agua se drenara lentamente del vestíbulo. Luego ayudó a Elías a recostarse. ¿Te arrepientes?, preguntó él. De no haberte besado antes. Sí. Se quedaron en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, Alia sentía que respiraba por voluntad propia, no por imposición de un protocolo o de una línea diplomática. Allí, escondida del mundo, con un traidor a su lado y la traición en sus propias manos, entendía que el amor no nace de los planes, sino del salto. Y ella ya había saltado. Esta vez, no pensaba emerger. Los días bajo el océano no pasaban como en la superficie. Allí, donde la luz apenas alcanzaba y el tiempo parecía espeso, cada hora se estiraba como si no tuviera fin. En el refugio sumergido, rodeados de tecnología olvidada y silencio metálico, Alia y Elías reconstruían su mundo a partir de retazos rotos. Alia dormía poco. Se entrenaba, reforzaba el sellado del domo central, repasaba mapas antiguos, aprendía sobre corrientes, flujos térmicos, rutas migratorias de bestias abisales. Había dejado de ser una embajadora. Ahora era una sobreviviente. Y en cada gesto, en cada decisión, se notaba algo nuevo, determinación sin retorno. Elías, aunque aún convaleciente, se movía cada vez mejor. Su cuerpo se adaptaba como el de un depredador herido que no acepta la muerte. Ya no hablaba con ironía. Ahora lo hacía con voz grave, limpia, como si cada palabra llevara el peso de su historia. Una noche, mientras ajustaban una de las cámaras de presión, escucharon el sonido. No era mecánico. Era orgánico. Un rumor grave, casi un canto. Vibraba en las paredes como si algo inmenso se acercara. Alia apagó las luces internas. Elías se movió con rapidez. Subieron por el acceso de observación, rodeados de tinieblas, y activaron el sensor visual externo. La pantalla mostró sombras. Muchísimas. No eran Quarnak. No eran humanos. Eran híbridos. Criaturas de origen desconocido, manipuladas genéticamente, fusionadas con placas tecnológicas y cascos opacos. Soldados oscuros que caminaban por el lecho marino como si la presión no les afectara. Avanzaban hacia el domo, en formación, con intención clara. No exploraban. Venían por ellos. Elías giró hacia Alia sin necesidad de hablar. Ella ya se había equipado. Respirador, cuchillas de corriente, detonador acústico. Sus ojos estaban encendidos con la misma llama que él había visto cuando ella lo arrastró ensangrentado por la plataforma médica. Era ella. Pero era otra. El código que activaron para evacuar el domo no había sido usado en décadas. Se abrió una compuerta oculta detrás del módulo hidráulico. Un pasaje directo hacia una garganta submarina. Desde allí, podrían arrastrar a los enemigos hacia una trampa térmica natural. Si todo salía bien, el flujo de calor los desorientaría y les permitiría escapar. Pero sabían que no saldría todo bien. La primera explosión sacudió el domo antes de que terminaran de sellar el acceso. La presión los lanzó hacia atrás. Elías sostuvo a Alia con el brazo bueno y la empujó hacia la salida. No hubo más palabras. Nadaron entre rocas agrietadas, esquivando corrientes que les arrancaban las máscaras. Las criaturas los seguían, veloces, organizadas. Alia soltó una de las cargas sónicas. El estallido reventó el agua en ondas violentas. Dos enemigos se fragmentaron en pedazos translúcidos, pero los demás continuaron. Elías guió el descenso. Cada metro los acercaba más al núcleo térmico, donde el calor hervía el agua en burbujas invisibles. Si lograban cruzar el punto de fractura, activarían la válvula de liberación y provocarían una explosión de vapor que haría colapsar la garganta. Pero solo uno de ellos debía hacerlo. Solo uno debía quedarse. Y eso, Alia no lo aceptaba. Llegaron a la cámara subterránea. Los sensores del traje de Elías comenzaron a marcar peligro extremo. Su herida reabierta sangraba de nuevo. Apenas podía mantener el ritmo. Alia giró y lo tomó del traje. Tú activas la válvula. Yo los freno. Él negó con la cabeza. No, Alia. Tú tienes más oxígeno. Y estás más fuerte. Tú no sabes cuánta fuerza tengo cuando alguien me importa. Una ráfaga los separó. Un proyectil rompió la roca entre ellos.
La onda los lanzó en direcciones opuestas. Alia giró sobre sí misma, desorientada. Cuando recuperó la visión, vio a Elías nadando hacia la válvula, tambaleante, torpe. Detrás de él, una de las criaturas más grandes se deslizaba entre columnas de roca como una anguila armada. Alia no lo pensó. Nadó hacia la criatura. Encendió su cuchilla. Se impulsó con todo lo que tenía. El impacto fue brutal. Ambos giraron en espiral. El monstruo le atrapó el brazo con una garra. Ella clavó la cuchilla en su cuello. El agua se tiñó de gris. En medio del forcejeo, Alia vio la figura de Elías llegando a la válvula. El sistema se activó. Las luces parpadearon. Entonces todo se volvió blanco. La explosión fue silenciosa, pero el mundo tembló. La garganta colapsó. Los enemigos desaparecieron en el vórtice de presión. Y Alia flotaba. Flotaba sin rumbo, con la máscara rota, el traje dañado y una sensación de vacío en el pecho. Trató de mover el brazo, pero no respondió. Solo veía burbujas subir, y la sensación de hundirse, más y más. Hasta que una mano la sujetó. Elías. Sangrando, agotado, con los ojos medio cerrados, pero con ella en los brazos. La arrastró hacia la superficie. Nadó con la última energía que le quedaba. No como un héroe, sino como alguien que simplemente se negaba a soltar lo que amaba. Emergieron juntos, entre restos de piedra, sal y sangre. Ella tosió. Él también. Se miraron sin hablar. Estaban vivos. Y sabían que la guerra no había terminado. Pero también sabían que ya no podían perderse el uno al otro. Los sensores del puesto médico submarino marcaban una presión estable. Las luces cálidas del domo restaurado iluminaban el interior con un resplandor suave, artificial, pero reconfortante. La paz era extraña después del caos, pero bienvenida. Alia se sentaba junto a una camilla flotante, con los dedos enlazados con los de Elías. Había estado inconsciente 3 días enteros, con el cuerpo al borde del colapso por pérdida de oxígeno y hemorragia interna. Pero ahora respiraba. Y su pulso era firme. Ella no había dormido más de 2 horas en total. No porque temiera que él muriera, sino porque necesitaba estar ahí cuando abriera los ojos. Y lo hizo. El primero en reaccionar fue su mano. Se cerró débilmente alrededor de los dedos de Alia. Luego sus párpados temblaron y al fin se abrieron, despacio, como si le costara recordar cómo era mirar el mundo sin agua entre los ojos. La primera imagen que vio fue a ella. Cabello desordenado, ojeras marcadas, los labios partidos por la sal, y la expresión más hermosa que jamás había visto. No dijo nada al principio. Solo sonrió, débilmente. Alia, susurró con voz áspera. ¿Estamos vivos? Ella le acarició la frente con una ternura que no se permitía mostrar frente a nadie más. Sí. Y más que nunca. Elías se incorporó apenas. La habitación giró un poco, pero sus ojos no se apartaron de ella. Creí que no saldrías, dijo. Pensé que te habías perdido en la corriente. Y tú pensaste que me ibas a dejar sola con ese océano por el resto de mi vida, contestó ella, fingiendo dureza. Perdóname, murmuró él. Ya lo hiciste. Al salvarnos a los dos. Hubo silencio por un momento. No hacía falta hablar. La gravedad de todo lo que habían pasado flotaba en el aire, y sin embargo, no pesaba como antes. Ahora era parte de ellos, como la sal en su piel, como el aire en sus pulmones. Días después, cuando ambos podían caminar sin ayuda, salieron juntos del domo médico. El pasillo los condujo hacia una cúpula de observación, donde el agua danzaba tras un cristal gigantesco. Desde allí, podían ver los restos lejanos de la grieta que los había casi devorado. Pero también los primeros indicios de vida marina repoblando la zona. Cardúmenes pequeños. Corales reactivándose. Algo sanaba allá abajo. Alia se apoyó en la barandilla. El Consejo Solar ha dejado de enviar rastreos, comentó. Creo que nos han dado por muertos. Tal vez lo estamos, dijo Elías, colocándose a su lado. Ella giró hacia él. ¿Y eso no te molesta? No, si eso significa que podemos vivir. Alia respiró hondo. El aire filtrado tenía un leve aroma metálico, pero a ella le parecía fresco. No sé qué haremos ahora. Tú y yo, juntos, no necesitamos saberlo todo, respondió él. Solo necesitamos decidir lo próximo. Y luego lo siguiente. Paso a paso. Como si estuviéramos aprendiendo a nadar otra vez. Ella sonrió.
Era extraño cómo su corazón latía con más fuerza en la calma que en la guerra. En los días que siguieron, repararon módulos, reactivaron un invernadero suspendido, y poco a poco, reconstruyeron un hogar. Uno que no estaba en ninguna base oficial, ni en ningún mapa estelar. Uno que no respondía a protocolos ni jerarquías. Uno hecho de pequeñas rutinas compartidas, de silencios cómodos y de noches sin miedo. Cada mañana, Elías se sumergía a pescar mientras Alia cuidaba de los sistemas energéticos. En las tardes, compartían historias. Él le contaba sobre los océanos de Novaterra, y ella sobre los desiertos de Talcar. Se reían de lo distintos que eran. Pero más aún, de lo fácil que era amarse a pesar de ello. Una noche, mientras contemplaban juntos las luces bioluminiscentes en el exterior del domo, Alia apoyó la cabeza en su hombro. ¿Te das cuenta?, susurró. Si no hubiera saltado aquel día, si yo no hubiera estado en el muelle. No quiero pensar en eso, respondió él. Lo único que sé es que todo el universo tuvo que arder un poco para que tú y yo nos encontráramos bajo el agua. Ella se volvió hacia él. Y ahora que estamos aquí, ¿qué somos? Somos libres, dijo Elías, antes de besarla con la calma de quien ya no corre contra el tiempo. Meses después, sus nombres se convirtieron en leyendas entre los exploradores submarinos. Algunos hablaban de una estación perdida en el fondo del océano, donde una embajadora renegada y un piloto fugitivo vivían entre corales y monstruos dormidos. Otros decían que eran fantasmas. Pero en verdad, simplemente habían decidido no pertenecer más a los mundos que los traicionaron. Porque encontraron uno mejor. Uno donde se podía amar sin permiso. Donde el silencio del mar era hogar. Y donde el latido de dos corazones bastaba para hacer temblar todo lo demás. Fin.